La política exterior del presidente se ha convertido en uno de los temas más debatidos y controversiales de los últimos tiempos, y las consecuencias de sus decisiones continúan resonando tanto dentro como fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Desde Venezuela hasta México, pasando por los aliados comerciales más cercanos, la administración ha adoptado un enfoque que muchos analistas, diplomáticos y ciudadanos describen como una política de intimidación que pone en riesgo décadas de acuerdos, tratados y relaciones estratégicas cuidadosamente construidas. Lo que estamos viendo no es simplemente una diferencia de opiniones diplomáticas, sino una ruptura fundamental en la manera en que Estados Unidos se relaciona con el mundo, y las repercusiones de esta ruptura podrían tardar generaciones en subsanarse por completo. Uno de los casos más emblemáticos de esta nueva dirección diplomática es la situación con Dinamarca y Groenlandia. Dinamarca ha sido un aliado clave de la OTAN desde 1949, lo que significa que durante más de 7 décadas, este pequeño pero influyente país europeo ha estado del lado de los Estados Unidos en algunos de los momentos más críticos de la historia moderna. Sin embargo, desde que la administración comenzó a presionar para adquirir Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, y Dinamarca rechazó incluso la posibilidad de discutir la venta de la isla, la tensión entre ambos países ha escalado de manera alarmante. No se trata de una simple frialdad diplomática o de un malentendido que puede resolverse con una reunión de cancilleres. Se trata de una fractura profunda en una relación que se consideraba sólida e inamovible. Las manifestaciones que se han producido tanto en Groenlandia como en Dinamarca son una señal inequívoca del nivel de malestar que ha generado esta situación. La consigna que se escucha en las calles, que podría traducirse como «que América se vaya», ha aparecido en pancartas, en redes sociales y, de manera especialmente simbólica, en gorras rojas muy similares a las que han sido un símbolo icónico de la retórica política estadounidense de los últimos años. Esta imagen, la de ciudadanos europeos adoptando la estética del movimiento político que los está presionando para subvertir sus propios derechos soberanos, habla de manera elocuente sobre el nivel de indignación y frustración que existe entre los aliados tradicionales de Washington. Este tipo de división y la forma en que Estados Unidos ha estado operando a nivel internacional ha generado una preocupación genuina entre muchas naciones que históricamente han dependido de la alianza con Washington como piedra angular de su seguridad y estabilidad. La confianza, ese elemento intangible pero absolutamente fundamental en las relaciones internacionales, se ha visto seriamente erosionada. Los aliados están observando con atención cada movimiento, cada declaración, cada amenaza, y están llegando a la conclusión de que la relación con Estados Unidos, tal como la conocían, ya no puede darse por sentada. Este nivel de incertidumbre tiene consecuencias prácticas muy reales. Los países empiezan a buscar alternativas, a fortalecer sus propias capacidades defensivas y económicas y a cuestionar si los compromisos adquiridos con Washington seguirán siendo válidos en el futuro. La administración incluso ha intentado utilizar los aranceles como instrumento de presión contra los aliados que han respaldado la posición de Groenlandia frente a las pretensiones estadounidenses. Este uso de los aranceles como arma diplomática coloca a esos países en una posición extraordinariamente difícil. Por un lado, tienen un interés genuino en mantener una relación positiva y productiva con los Estados Unidos, una de las economías más grandes del mundo y un socio comercial del que muchos dependen en gran medida. Por otro lado, tienen una obligación moral, legal y política de proteger a Groenlandia de las presiones externas, incluyendo las que provienen de Washington, y al mismo tiempo deben considerar la posibilidad muy real de que la administración actual decida, de manera unilateral, disolver efectivamente los lazos de alianza que han mantenido estable el orden internacional durante décadas. A pesar de esta tensión evidente, desde ciertos sectores del poder se ha expresado una confianza relativamente tranquila en que las alianzas dentro de la OTAN van a sobrevivir y eventualmente a fortalecerse. El argumento que se escucha con frecuencia es que los socios de la alianza comprenden la importancia de la presencia estadounidense en la OTAN y que sin los Estados Unidos la organización sencillamente no podría funcionar de la misma manera. Hay algo de verdad en este análisis, pero también hay algo de autocomplacencia peligrosa, porque si bien es cierto que los Estados Unidos son el miembro más poderoso de la OTAN y que su contribución militar y económica es insustituible a corto plazo, también es cierto que las alianzas no son simplemente ecuaciones de poder. Son relaciones basadas en la confianza, en el respeto mutuo, en el compromiso compartido con ciertos valores e intereses. Y cuando esos elementos se deterioran, el cálculo cambia. La pregunta fundamental que subyace a todo este debate
es si la política exterior de la administración responde a un verdadero interés en el bienestar de los ciudadanos estadounidenses o si está guiada por motivaciones de conquista, expansión territorial y ganancia financiera. Es una distinción crucial, porque de ella depende cómo evaluamos no solo las acciones individuales, sino la dirección general de la política exterior. Si el objetivo es el enriquecimiento de ciertos actores o la satisfacción de ambiciones personales de poder, entonces estamos ante algo cualitativamente diferente a los desacuerdos normales que surgen en cualquier proceso de formulación de política exterior. Estamos ante una subordinación del interés nacional a intereses particulares, lo cual tiene implicaciones muy serias para la salud democrática del país. Los datos de opinión pública que se han dado a conocer en las últimas semanas son reveladores. Una encuesta realizada este mismo mes encontró que el 72% de los adultos encuestados no aprueba la manera en que se está manejando el asunto de Groenlandia. Lo que hace este dato aún más significativo es que incluso entre los votantes republicanos, quienes por lo general apoyan con entusiasmo las iniciativas de la administración, la opinión estaba casi dividida por la mitad. Esto sugiere que la posición sobre Groenlandia no es simplemente impopular entre los opositores políticos, sino que genera reservas incluso dentro de la propia base electoral de la administración. Cuando un presidente pierde el apoyo de sus propios seguidores en un tema tan específico y tan directamente ligado a su agenda personal, es una señal que merece atención. La misma encuesta arrojó otros datos igualmente preocupantes. Solo el 38% de los participantes aprueba la gestión del tema migratorio, que ha sido presentado por la Administración como una de sus principales prioridades y como uno de los pilares de su mandato. Y apenas el 36% aprueba la política exterior en términos más generales. Estas cifras pintan un panorama de desaprobación generalizada que contrasta con la narrativa oficial de éxito y fortaleza que se proyecta desde los círculos de poder. Es difícil argumentar que una política cuenta con el respaldo popular cuando solo un tercio de la población aprueba sus resultados. En lo que respecta a los aranceles, la situación ha sido igualmente reveladora. Antes de que la Corte Suprema interviniera para frenar los aranceles globales la semana pasada, una encuesta realizada a principios de este mes encontró que el 64% de los estadounidenses desaprobaba la política arancelaria de la Administración. Los aranceles han sido presentados como un instrumento de negociación, como una manera de proteger a los trabajadores estadounidenses y de corregir desequilibrios comerciales históricos. Pero los datos sugieren que una mayoría clara de la ciudadanía no está convencida por estos argumentos, o que los costos percibidos superan con creces los beneficios prometidos. El hecho de que la Corte Suprema haya tenido que intervenir agrega una dimensión adicional a este debate, planteando preguntas sobre la legalidad y los límites constitucionales de las acciones ejecutivas en materia de comercio exterior. Todo esto lleva a una reflexión más profunda sobre el funcionamiento de la democracia y sobre el papel que corresponde a un presidente en un sistema de gobierno representativo. ¿Qué significa que un presidente continúe tomando decisiones de manera exclusivamente unilateral, basándose en su propio criterio y en sus propias ambiciones, mientras sus representados se pronuncian repetidamente en contra de esas decisiones? Esta es una pregunta que trasciende las divisiones partidistas habituales, porque toca el núcleo mismo del contrato social que subyace a cualquier sistema democrático. Un gobierno elegido por el pueblo se supone que debe responder, en última instancia, a los deseos y necesidades de ese pueblo. Cuando esa responsabilidad se rompe de manera sistemática, cuando las encuestas, las manifestaciones y las expresiones de descontento son ignoradas o desestimadas, algo fundamental en la relación entre gobernantes y gobernados se deteriora. Es precisamente esta preocupación la que ha llevado a figuras políticas de la oposición, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, a alzar la voz con un análisis que va más allá de las críticas habituales de política pública. Su argumento es que lo que estamos viendo no es simplemente una serie de decisiones polémicas o de errores de cálculo político. Lo que estamos viendo, según esta perspectiva, es un proyecto deliberado de retirar a los Estados Unidos del orden internacional que ha prevalecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de crear las condiciones para una era de autoritarismo a nivel global. En este escenario, las potencias dominantes se repartirían el mundo en esferas de influencia, con los Estados Unidos ejerciendo un control hegemónico sobre el hemisferio occidental y América Latina como su dominio personal. Esta es una lectura que algunos considerarán exagerada o excesivamente alarmista, pero es importante tomarse en serio las preguntas que plantea, porque las tendencias que señala son observables y documentables. La erosión de las instituciones multilaterales, el debilitamiento de los mecanismos de cooperación internacional,
la retórica de dominación territorial, el uso de instrumentos económicos como armas de coerción, la concentración del poder en figuras individuales que actúan por encima de los controles institucionales. Todos estos elementos, considerados en conjunto, dibujan un cuadro que justifica una reflexión crítica sobre hacia dónde se dirige no solo la política exterior estadounidense, sino el orden internacional en su conjunto. Las preguntas sobre el autoritarismo, sobre los límites del poder ejecutivo, sobre la vigencia de las normas democráticas, se han vuelto cada vez más urgentes a medida que la Administración ha adoptado posiciones cada vez más contundentes y ha mostrado cada vez menos disposición a moderar su curso en respuesta a las críticas o a los resultados adversos en las encuestas. La fortaleza de una democracia no se mide solo por la celebración periódica de elecciones, sino por la existencia de mecanismos eficaces de control, por el respeto a las instituciones independientes, por la voluntad de los gobernantes de rendir cuentas ante sus ciudadanos. Cuando alguno de estos elementos se debilita, el sistema en su conjunto se vuelve más frágil y más vulnerable. Lo que resulta evidente al observar el panorama actual es que una parte significativa de la ciudadanía estadounidense está adoptando una postura de espera, de cautela, de observación atenta. Hay una sensación de que el país atraviesa un periodo de turbulencia excepcional y que las consecuencias definitivas de las decisiones que se están tomando ahora no serán completamente visibles hasta que pase el tiempo suficiente para evaluar su impacto real. Muchos ciudadanos parecen estar conteniendo el aliento, esperando ver cómo evoluciona la situación, sin saber con certeza si las instituciones tendrán la fortaleza suficiente para resistir las presiones a las que están siendo sometidas, o si el panorama político se verá transformado de maneras que aún resultan difíciles de prever. Esta incertidumbre no es gratuita ni irracional. Es la respuesta lógica de una ciudadanía que observa cómo las reglas y normas que consideraba permanentes están siendo cuestionadas o directamente ignoradas y que no tiene todavía elementos suficientes para determinar si estas transformaciones son temporales o si representan un cambio estructural más profundo y duradero. La historia ofrece ejemplos de sistemas democráticos que han atravesado momentos similares de tensión y han salido fortalecidos, pero también ofrece ejemplos de democracias que no superaron esas pruebas. La diferencia entre ambos resultados depende, en gran medida, de la capacidad de los ciudadanos, las instituciones y los líderes políticos para mantenerse comprometidos con los valores fundamentales del sistema, incluso cuando hacerlo resulta incómodo o costoso. Lo que está en juego en este momento histórico no es simplemente el resultado de una serie de decisiones de política exterior, por importantes que éstas sean. Lo que está en juego es la naturaleza misma del papel que Estados Unidos desempeña en el mundo, y la forma en que ese papel se relaciona con los valores que el país ha proclamado históricamente como suyos: la defensa de la democracia, el respeto al derecho internacional, el compromiso con el bienestar de los aliados y socios, la subordinación del poder individual a las instituciones y a la voluntad popular. Estos no son simplemente eslóganes o decoraciones retóricas, son el fundamento sobre el que se ha construido la influencia y el prestigio de los Estados Unidos durante décadas. Cuando ese fundamento se ve sacudido, las consecuencias se sienten tanto dentro como fuera del país. Los aliados recalibran sus estrategias, los adversarios identifican oportunidades, los ciudadanos comienzan a preguntarse qué tipo de país quieren ser y qué tipo de liderazgo están dispuestos a aceptar. Y el debate sobre estas preguntas, por incómodo que sea, es exactamente el tipo de conversación que una democracia sana necesita tener. No con titulares simplificados ni con retórica tribal, sino con honestidad, con información sólida y con la disposición a considerar perspectivas diferentes a las propias. Ese es el único camino para tomar decisiones colectivas que estén realmente a la altura de los desafíos que enfrenta el país y el mundo en este momento.